Hechos 17 del 10 al 12, hermanos, pongámonos de pie para hacer la lectura de esta breve porción de la Escritura. Hechos 17 del 10 al 12, todos juntos. Esos son muy pocos versículos y vamos a leerlos a una sola voz. Amén. Dice así la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñándolo a cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Fíjense que esta semana alguien con relativa cercanía a mí me dijo, o más bien me cuestionó diciendo que yo preguntaba siempre de una manera muy inquisidora. Luego de aclararle que yo lo hacía sin ofender, este personaje me volvió a preguntar que por qué hacía yo preguntas siempre de manera inquisidora. La verdad es que nunca nadie me lo había dicho, pero dejando de lado la adjetivación de inquisidor, le expliqué que siempre cuando trato de establecer comunicación con alguien, principalmente cuando es la primera vez, suelo hacer preguntas, no con el afán de molestar o de entrometerme en asuntos que no me corresponden, sino con el único afán de conocernos y de establecer o de afianzar una relación amistosa. Le conté una anécdota que me sucedió hace algunos años en mi cercana juventud durante mi carrera en la UNAM, donde conocía a alguien que era muy preguntón. Era tan preguntón que muchos nos desesperábamos con él, porque de todo preguntaba. Pero un día, escuchándole platicar, él le explicó la razón de por qué hacía tantas preguntas. Y dijo más o menos así: porque yo quiero saber, y no voy a permitir que nadie me impida saber. Yo creo que eso incidió en mí dejando huella. Al punto es que sin darme cuenta adopté parte de la filosofía de ese excompañero, porque si yo hago preguntas muchas veces hacia la gente es porque busco respuestas, porque quiero conocer más. Y no es malo preguntar, y no es malo querer saber más. ¿Sabe usted cuál es la frase más peligrosa para el conocimiento de la verdad? La frase más peligrosa que detiene el avance de la verdad es: ya lo sé. La mayoría de nosotros tal vez la hemos pronunciado alguna vez en nuestra vida, cuando en verdad ya sabemos algo. Tal vez cuando alguien nos pregunta algo y decimos: ya lo sé. Pero también tenemos que reconocer que la hemos dicho en ocasiones cuando no sabemos, pero queremos cerrar la puerta de la comunicación y simplemente decimos: eso ya lo sé, aunque en realidad no lo sabemos. Y es precisamente ahí cuando la expresión "ya lo sé" se convierte en algo peligroso y perjudicial. Porque los efectos negativos de creer y de decir que ya sabemos algo cuando en realidad no es así, nos cierra la oportunidad de aprender más y de crecer como individuos en los distintos saberes de la vida. En ocasiones, eso que decimos saber o que andamos por la vida diciendo "ya lo sé", no sea un verdadero conocimiento, sino una opinión o una percepción de algo. Pero yo quiero dejar de lado lo filosófico y ubicarnos en lo práctico, deshaciéndonos del clásico "ya lo sé", y de revestirnos de una actitud noble, como la que dice el texto que hoy leímos que poseían los habitantes de Berea. ¿Quiénes son los habitantes de Berea? ¿Qué tienen que ver con todo esto?
¿Por qué los utilizo como referencia? Berea era una pequeña provincia de Macedonia en la antigua Grecia en el siglo I. Y Lucas, el evangelista, nos cuenta que Pablo, acompañado de Silas, llegaron ahí huyendo y refugiándose porque unos judíos muy enojados de Tesalónica los perseguían y querían atacarlos por proclamar el mensaje de la salvación de un tal Jesucristo. En Berea había una comunidad judía y por ende había un centro de reunión conocido como la sinagoga, donde los bereanos judíos se reunían para saber más de Dios. Pablo, como dije, acompañado de su discípulo Silas, llegaron a Berea e inmediatamente ubicaron la sinagoga para proclamarles a ellos el mensaje de verdad y de vida eterna en Jesús. Para su sorpresa, muy grata sorpresa, los recibieron muy bien en comparación de cómo lo hicieron los judíos de Tesalónica. Versículos del 1 al 9 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Tan grata fue la experiencia de Pablo y Silas con los de Berea que Lucas, que es el cronista del pasaje, los describe de la siguiente manera, verso 11: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué dice Lucas que eran más nobles que los de Tesalónica? ¿En qué se basa para afirmar semejante actitud de los bereanos? ¿Qué actitud mostraban? Y sobre todo, ¿qué tenemos que aprender nosotros acerca de estos judíos de Berea? Así, de bote pronto, podríamos pensar que los bereanos eran simpáticos, alegres, amorosos y felices. Pero la nobleza a la que se refiere Lucas va más allá de eso. Tiene que ver con tres aspectos o tres reacciones que ellos tuvieron cuando Pablo les llevó el mensaje de fe. Y de eso se trata nuestra meditación de este día, de descubrir cuál es la actitud o el espíritu de los bereanos que les ayudó no solo a creer, sino a crecer en el ámbito de la fe cristiana. De lo que se trata, hermanos, es que nosotros nos deshagamos de ese vanaglorioso "ya lo sé", por una nobleza necesaria en la iglesia, que es la que los de Berea hoy nos comparten. Así pues, vamos a descubrir tres reacciones que los de Berea tuvieron cuando Pablo les compartió el mensaje de salvación y de vida eterna en Jesús. ¿Cuál es la primera reacción? La primera reacción la encontramos en el verso 11, cuando dice que recibieron bien el mensaje que Pablo les llevaba. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Decía yo hace un rato que Pablo y Silas venían de una no tan buena experiencia en Tesalónica. Pablo salió huyendo de ahí y llegó a Berea. Esto durante su segundo viaje misionero hacia Atenas. Y Berea no formaba parte de la logística de su viaje, pero por causa de lo sucedido en Tesalónica, tuvieron que parar en Berea. Pero esto, que parece ser una contrariedad, solo postergaba el destino del apóstol, además de que lo ve como una buena oportunidad para predicar el evangelio de Jesús. Como era su costumbre, Pablo, cuando llegaba a una población, inmediatamente ubicaba a los de la sinagoga para predicarles de Cristo. Y en ese momento la prioridad de Pablo eran los judíos, porque él creía firmemente que primordialmente ellos debían conocer las buenas nuevas de salvación. Y así lo hace.
ubica la sinagoga de Berea y se presenta con Silas el día de reposo, que es el sábado. Llegaron y, para su sorpresa, como dije hace un rato, fueron muy bien recibidos por los anfitriones de Berea. Pase usted, siéntese, señor, ¿qué va a querer? ¿Quiere una agüita? ¿Quiere usted un refresco? ¿Se le antoja o le provoca un postre? Siéntese, porque vamos a comenzar. Como parte de la dinámica de una reunión en una sinagoga, se permitía que un invitado, obviamente judío, participara leyendo y explicando una porción de la Escritura, que hoy en día sabemos que es el Tanaj, o lo correspondiente al Antiguo Testamento. No sabemos cómo, pero Pablo consiguió ser el invitado de ese día y aprovechó la oportunidad para compartirles del mensaje de fe y de salvación. Y cuando Pablo estaba ahí predicando, notó algo entre los presentes, algo que, como dije hace un rato, que Lucas describió, los mencionó que eran muy nobles, versículo 11, comparados con su anterior y reciente experiencia con los de Tesalónica. Pero decíamos, ¿en qué consistía la nobleza de los bereanos? ¿Por qué ese comparativo? Y ya tenemos la respuesta: por su disposición a recibir el mensaje que Pablo les llevaba. El solo hecho de que hayan permitido que Pablo fuera en su primera vez en Berea el expositor de la Escritura habla de la gran disponibilidad de los allí presentes, porque en muchos lugares la gente es muy celosa de su púlpito, muy celosa de su dirección, muy celosa de su enseñanza, y no está mal. Pero a veces, cuando se es extremoso o fundamentalista, nos podemos cerrar a la experiencia de conocer algo más, algo diferente y algo igualmente provechoso. En términos actuales, podemos decir que la gente de Berea tiene una mente más abierta que la gente de Tesalónica, Ahora, yo quiero precisar algo muy importante. ¿A quién les está hablando Pablo? A los judíos. Y los judíos son una comunidad muy cerrada, de una mente muy estrecha en todos los sentidos. Ellos, como los testigos de Jehová, no permiten que nadie les hable de cosas distintas de su fe que pudieran poner en peligro precisamente su estabilidad espiritual. Son gente con ideas religiosas muy arraigadas y, por tanto, difícil de abrirse a conocer otras maneras de pensar. Pero Pablo, gratamente sorprendido, descubre que la gente de Berea tiene hambre, tiene sed. ¿De qué? De la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad de Dios. Pero ¿por qué será que la gente de Berea tenía la mente más abierta que la gente de Tesalónica, si ambos pertenecían a la misma comunidad judía de ese tiempo? Yo no tengo una respuesta contundente, pero tengo una teoría. Es muy probable que el hecho de que Berea estuviera más cerca de Atenas que Tesalónica hiciera que la gente de Berea tuviera una mente mucho más abierta, porque la gente de Atenas, que era el centro del pensamiento universal, influía en todas las culturas de su alrededor, lo cual hacía que Pablo, cuando lleva el mensaje, reciban bien la palabra expuesta. Ahora, ¿qué predica Pablo en Berea? ¿Qué predica Pablo en Tesalónica? Pues exactamente lo mismo, exactamente el mismo mensaje. En esencia les dice lo mismo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Verso 3. Esta era la esencia del mensaje de Pablo, pero la respuesta era diferente.
porque mientras en Tesalónica algunos creyeron, verso 4, en Berea lo recibieron mejor. La respuesta fue mejor. ¿Por qué? Porque tenían la mente más abierta. Pero, ¿qué significa tener la mente abierta? Tener la mente abierta significa ser más receptivo a otras maneras de pensar y de creer. No solamente creer que lo que yo pienso, sobre eso gira todo el universo, sino que cada cabeza es un universo. Tener la mente abierta es tener una habilidad de pensar de manera crítica y racional. Esto que yo creo es válido, es verdadero, y entonces darnos a la tarea de hacer lo que algunos llaman como gimnasia mental, ser más analítico. Ser de mente abierta u open mind es aquel que siente curiosidad por escuchar lo que otros piensan. ¿Tú qué piensas sobre la vida? ¿Tú qué piensas sobre el aborto? ¿Tú qué piensas sobre Dios, sobre la fe, sobre la cristiandad? Es ser autocrítico porque cuestionan nuestras ideas, las ideas de los demás, y podemos descubrir tal vez en esa investigación que a lo mejor hemos vivido en un error y es necesario cambiar. Lucas no se hace pelotas como yo, sino que él lo resume en una sola palabra. La palabra griega es produsumia, que traducida es solícitos, atentos, curiosos, abiertos, dispuestos, deseosos de saber eso que Pablo trae para compartirles hoy en su sinagoga. ¡Qué diferencia! Da gusto encontrar gente que quiera saber y no gente que te mire con cara de ay, eso yo ya lo sé, ay, eso a mí no me importa, ay, pues eso yo ni lo entiendo, no, pues eso para mí no tiene sentido. Pero qué diferencia, diría mi compadre Filemón, como diría Chava Flores, con la gente cerrada de mente de Tesalónica, que no se abrió la oportunidad de saber cómo llegar al cielo mediante la fe en Jesús. Mientras en Tesalónica la exposición de la verdad causó revuelo y trifulcas, en Berea cumplió expectativas y abrió puertas. Adelantándome un poco en el relato, déjeme decir que la respuesta de los de Berea fue mucho más positiva, porque muchos creyeron el mensaje de Pablo, porque ellos tenían la mente abierta. Al comienzo dije que la frase que detiene el avance del conocimiento y por ende el crecimiento de nuestra fe es cuando nosotros decimos, ay, eso ya lo sé, ya lo escuché. Los tesalonicenses estaban casados con su manera de pensar en el judaísmo y no les pasaba por su cabeza la idea de que pudiera existir algo mejor y más verdadero que eso que ellos creían. No estaban dispuestos a cambiar por nada lo que eran y lo que pensaban, porque tenían la mente cerrada. Para Pablo, ellos le respondían con su actitud, con un ay, yo ya me lo sé, o yo no quiero saber más, cerrándose a la salvación. Pero no es así con los de Berea, sino que ellos generosos, ellos generosos con su mente abierta, reciben con gusto, con agrado, con expectativa lo que Pablo les dice. ¿Y qué les trae? Bendición y fruto de vida eterna. Esto, hermanos, no es una situación del primer siglo, porque podemos decir que hoy en día el mundo se divide en dos tipos de personas: la gente de mente cerrada, que valga la redundancia, se cierra por la razón que ustedes quieran a escuchar y conocer lo nuevo y verdadero en Jesús, diciendo yo tengo mi creencia y así me voy a quedar. Pero existe otro tipo de persona, la gente como los de Berea,
de mente abierta y humilde, que sabe reconocer que a lo mejor ha vivido en el error y que ahora alguien le ha abierto los ojos y que puede darse la oportunidad de tener una nueva, de abrazar la verdad en la persona de Jesús. Ahora, esto no solo aplica en el ámbito de la salvación, sino en todo nuestro andar cristiano, porque cuando nosotros nos vamos haciendo grandes o viejos, podemos llegar a la peligrosa enfermedad de la parálisis espiritual diciendo, ay, están predicando lo mismo, yo ya me lo sé, pero no hay cambio en tu vida, maestro. Entonces lo que tienes que hacer es adoptar la posición de los de Berea diciendo, voy a abrir mi mente para que el Señor me revele algo nuevo y refresque mi vida espiritual. La carta a los Hebreos nos exhorta a no estancarnos en nuestro andar cristiano diciendo lo siguiente: hermanos, dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo, maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 3. Estas palabras no son una invitación al cambio por el cambio, sino a continuar creciendo y descubriendo en el conocimiento de la fe y ser como los habitantes de Berea. Tener siempre una mente de expectativa de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En segundo lugar, la segunda reacción de los de Berea ante el mensaje de Pablo, amén de recibirla con solicitud y agrado, es que escudriñaban el mensaje. Verso 11 diciendo, escudriñando cada día las Escrituras. Todo suena muy bien, pero puede ser peligroso en eso de abrir la mente o de tener una mente muy abierta. ¿Qué tan abierta debe tener uno la mente para recibir lo que alguien como novedad nos lo trae? Siempre existe un riesgo. El riesgo de que venga cualquier pelagatos o cualquier pelagata, para que vean que la pelagatez no tiene género, y trate de engañarnos enseñándonos cualquier cosa. Los de Berea no eran ingenuos o cándidos, tenían la mente abierta, pero poseían una segunda cualidad que formaba parte de su nobleza y que debemos imitarle. ¿Cuál es? Que escudriñaban todo lo que llegaba a sus vidas. La palabra anacrino, traducido al español, es escudriñar, analizar, investigar, indagar y preguntar cosas semejantes. O sea, no es simplemente que ver, coma usted plátano y trágueselo todo. No, masticarlo, digerirlo, separarlo en pequeños pedacitos para que una vez que ya esté completamente preparado, entonces ya me lo traigo. No se trataba únicamente de, pues tengo la mente abierta y venga todo lo que venga. No, hay que escudriñar. Pablo no construía su mensaje o su teología de la nada, ni tampoco de algo que a él se le ocurriera, sino que Pablo se basaba en dos fuentes fundamentales para enseñar lo que enseñaba. Primero, la tradición oral, de esa hablaré más adelante. Y lo segundo, la escritura. ¿Qué es la tradición oral? Eran los hechos narrados por los apóstoles y por él acerca de Jesús. No había un documento todavía que plasmara los eventos de Cristo, ni había cartas, ni había otro documento que hoy conocemos como Nuevo Testamento. No había. Pero de eso comentaré un poquito más adelante. Pero Pablo también utilizaba las Escrituras.
No, esta señora no tiene estilo, ¿verdad? Para decir, ni se le entiende nada. Pero bueno, Pablo también utilizaba para construir su mensaje o su teología basado en las escrituras. Pero ¿cuáles escrituras? En ese tiempo no existía la Biblia como nosotros hoy la conocemos. Entonces, ¿cómo es que Pablo construía su teología de las escrituras? ¿Dónde los de Berea cotejaban los dichos de Pablo para verificar si eran ciertos o no? ¿Cuál era el método que utilizaba Pablo en su exposición y cuál era el método de los bereanos para su confirmación? Cuando Pablo llegaba a una ciudad, decía yo, ubicaba la sinagoga. Llegaba a la sinagoga y cualquier sinagoga que se prestara de digna poseía un ejemplar del Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Pues lo que hoy correspondería a nosotros del Antiguo Testamento. Contenía los escritos de Moisés, los profetas y la literatura sapiencial, esto es, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etc. Pablo era un experto en el Tanaj, y ahora, con los hechos sucedidos con Jesús, esas escrituras necesitaban ser reinterpretadas a la luz de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, es decir, extraer su verdadero significado para salvación y vida eterna. Y así es como Pablo había estado viniendo haciéndolo. En cada sinagoga que él visitaba, declaraba y exponía por medio de las Escrituras, versículo 3 del capítulo 17 de los Hechos. Y en Berea no era la excepción, solo que los bereanos, a diferencia de otros, decíamos, poseían una mente más abierta, pero también eran curiosos, saben escuchar a otros, pero disciernen lo que oyen, no se lo tragan así como así. Es como comerse una mojarra. ¿A quién le gusta la mojarra? A muchos. Pero ustedes no se comen una mojarra de un bocado. Y saben que si se van a comer una mojarra, se van a llevar su tiempo. Les encanta, además de la vista, nace el amor. La ven así grandota, jugosa, bien preparada, con su carnita así con un aroma sabroso. Y entonces, salivando, empiezan a comerla, pero decía yo, no de un bocado ni de una sentada. La van tomando parte por parte. ¿Por qué? Porque si ustedes se las comieran a trozos, corren el riesgo y el peligro de comerse una espina que podría poner en peligro su vida. Bueno, a manera de alegoría, es lo que los bereanos hacían. Recibían de Pablo la enseñanza, que era un manjar para ellos, pero ellos decían, pero vamos a discernirlo bien, vamos a analizarlo bien, vamos a verificarlo bien. ¿Cómo lo verificaba Pablo? ¿Cómo verificaban a Pablo? También a través de la Escritura. Ellos analizaban lo que Pablo les decía, no por ocurrencia ni deducción, sino también a través de la Escritura, del Tanaj. Ahora, el Tanaj eran muchos rollos y era imposible que cada persona en su casa tuviera un ejemplar de ellas. Con toda seguridad, los de Berea se organizaron en grupos y en tiempos para ir durante la semana a la sinagoga y utilizar el Tanaj de la sinagoga y ponerse a estudiar y corroborar lo que Pablo les exponía. Con esto, ellos equilibraban su mente abierta con lo verdadero, porque abrirse, hermanos, totalmente a cualquier enseñanza es peligroso. Por eso es necesario que pase por el tamiz del pensamiento analítico y relacional. Un profesor de la Universidad Madero me dijo en una ocasión, oiga, pensar es gratis
y no duele y forma parte de creer. Y esto, hermanos, con tristeza lo decimos, porque hay que admitir que en el cristianismo existe una pereza mental. Hay gente que no quiere pensar, y si piensa, lo hace bajo el principio del mínimo esfuerzo. Paradójicamente vivimos en una época de mucha información, pero tenemos mucha información. Pero lo curioso es que la gente no sabe discernir esa información y la andan replicando como borregos, como loros, como chachalacas, simplemente porque lo escucharon, pero no la analizaron. La actitud de los bereanos tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cuál es la ventaja de ser analítico? La ventaja de ser analítico y escudriñarlo todo es que no nos dejamos envolver por cualquiera que tenga mucha labia, que busca envolvernos en el error. Y esto ha sido muy beneficioso para el avance del evangelio protestante, porque durante siglos la iglesia mayoritaria que secuestró el cristianismo, en un afán de mantenerlo unido, lo hizo a través de algo que ellos llaman el magisterio. ¿Qué es el magisterio para la iglesia mayoritaria? Pues no es otra cosa más que un grupo de personas que deciden qué se enseña y qué no a la grey de las iglesias, qué deben creer y qué no, y no deben cuestionar. Por eso, para un católico, la palabra de Dios no puede ser interpretada por ellos si no ha pasado primero por el filtro del magisterio. No obstante, mentes abiertas y cuestionadoras buscaron abrirse paso en medio de tanto dogmatismo hasta que se dio lo que hoy conocemos como el movimiento de Reforma. Y a partir de ese movimiento, los cristianos han y hemos adoptado el espíritu de Berea, de recibir bien el mensaje, pero a la vez pasarlo por el filtro de la Escritura mediante un análisis inteligente y racional. Esa es la ventaja, hermanos, que el cristianismo evangélico durante siglos se ha caracterizado por una población que analiza lo que cree. No es solamente porque yo lo digo, sino porque es mi responsabilidad verificar que lo que me dice mi pastor, mi predicador, mi líder, es así. Pero, ¿cuál es la desventaja? ¿Hay desventaja en esto? Sí. Porque así como hay gente que pasivamente recibe todo lo que dice, hay flojos intelectuales. Esos que no les gusta pensar y solamente reciben y no analizan lo que escuchan. Mediocres y soberbios creyentes que tergiversan el mensaje sin discernir ni investigar y cuestionan la enseñanza de la iglesia, poniéndolo en duda todo sin poseer las credenciales espirituales ni académicas para hacerlo. En otras palabras, son esos pelagatos y esas pelagatas que de pronto se sientan en una iglesia, cruzan los brazos, ponen cara de yo ya lo sé todo y empezamos a poner en duda todo lo que se enseña. En palabras, sin tener ningún tipo de preparación, sin tener ningún tipo de conocimiento, sin tener ningún tipo de experiencia, se sienten con la autoridad de la libre interpretación y de criticar lo que la iglesia en cuestión está enseñando. ¿Y sabe qué acarrea eso como consecuencia? Un enorme divisionismo, porque pues como no me gusta lo que enseñan en esa iglesia y no coinciden con lo que yo creo, entonces yo voy a formar mi propio movimiento de fe. Y entonces empezamos a ver, ¡pum!, iglesita por aquí, ¡pum!, iglesita por allá, ¡pum!, iglesita más allá. Y entonces eso trae un gran descrédito ante el mundo, porque el mundo dice, véanlos, ni siquiera pueden estar unidos. Ahora, yo no estoy diciendo que un líder, un pastor o un predicador
no deba ser analizado como lo hicieron los de Berea. Al contrario, bienvenido, es sano, pero tiene que ver más bien con la motivación al hacer. Si yo cuestiono a mi pastor, a mi maestro, a mi predicador, debo hacerlo bajo el motivo de la edificación y el avance del reino. Por si yo tengo alguna duda que me está haciendo ruido en mi cabeza, siempre debe ser siguiendo el ejemplo de los bereanos para ver si estas cosas eran así. Versículo 11. Pero si se hace con la motivación de sentirme superior o de lograr alguna ganancia deshonesta, entonces está mal. Pero de cualquier forma, el modelo que nos dejan los de Berea, debemos nosotros seguirlo bajo la dirección del Espíritu de Cristo, el cual nos convertirá en mejores testigos e hijos de Dios. ¿Ya se siente frío, ¿eh? ¿No que tenían calor? Bueno, tercero, ¿cuál es la tercera reacción de los bereanos en relación al mensaje de fe y de salvación? Nos lo dice el versículo 12. Los de Berea no solo tenían una mente abierta con la que recibían bien el mensaje de salvación. Segundo, escudriñaban acuciosamente lo dicho por Pablo para verificar si lo que él decía era de acuerdo a lo que ya les habían revelado las Escrituras. Pero lo tercero es que ellos creyeron el mensaje de fe. Versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos. Una vez escuchado el mensaje, decía yo, con la mejor de las actitudes y analizándolo concienzudamente, los bereanos, muchos de ellos, creyeron. Y como dije al principio, ahí se ve la diferencia. Mientras en Tesalónica algunos de ellos creyeron, versículo 4, en Berea creyeron muchos de ellos, versículo 2. Incluso gentiles o prosélitos, personas que no son judías, pero que estaban ahí pegados a la fe, buscando la verdad. Dice, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, versículo 2. Existe un miedo en la fe cristiana. Bueno, existen muchos miedos, pero uno de los miedos que azota a la fe en Cristo es que ésta sea cuestionada cuando se tienen dudas. Pero el miedo radica en que cuando nosotros nos atrevamos a hacerle preguntas a nuestra fe no tenga respuestas que puedan satisfacer nuestras dudas. Por eso la gente dice, ya no preguntes más, simplemente cree y punto. Hermanos, eso es dogmatismo. Claro, hay cosas que nosotros no podemos responder. Recientemente, cuando veíamos el caso de la resurrección, decíamos, nadie en este mundo ha sido capaz, ni la Escritura misma, de decirnos cómo se llevó a cabo el proceso de la resurrección. No puede. Bueno, no que no pueda, no nos los da. Así como tampoco nos dice cómo se dio la fecundación en el vientre de María. No nos lo dice. Simplemente no hay información, simplemente nos dice que se dio y ya. Y en ese sentido nosotros podemos decir, son dogmas de fe, porque no hay una explicación. Y si tratamos de buscarla, caeríamos en la especulación. Pero en muchos otros aspectos del andar cristiano, hermanos, sí, la Biblia nos da una explicación. Lo que pasa es que somos flojos, o han sido flojos quienes nos han guiado y no han querido pastorearnos en ese andar del conocimiento y del conocimiento escritural para que descubramos cuál es el significado, la implicación o la trascendencia de tal o cual pasaje. Si nosotros queremos preguntarle a la Biblia algo, no tengamos miedo de preguntar, ni de analizar, ni de cuestionar, porque la Escritura es lo suficientemente poderosa como para pasar la prueba
de cualquier análisis sincero, aun de aquellas cosas en las que parece haber una contradicción. Lamentablemente, el espíritu de Berea no es muy común en los ámbitos espirituales o religiosos, principalmente en la iglesia mayoritaria, en los grupos sectarios e inclusive en algunas denominaciones y hasta en grupos pentecostales. Se tiene un tipo de fobia a pensar, o mejor dicho, a preguntar y escudriñar el contenido de la Biblia, porque dicho temor o fobia es infundado. Ahí tenemos a los de Berea, que no se tragaban a la primera lo que Pablo les explicaba, sino que lo verificaban con el Tanaj que tenían a su alcance. Era más difícil hacer un análisis de la fe en Cristo con la mitad de la Escritura, pero ahora para nosotros es menos complicado porque tenemos la revelación completa en toda la Biblia. Decíamos, en ese tiempo, las enseñanzas de Jesús y sus hechos se transmitían oralmente. Eso es la tradición oral. Serían muchos, pasarían muchos, pero muchos años para que el cristianismo tuviera por primera vez el Nuevo Testamento y por ende toda la Biblia completa. Y a lo largo de los siglos, eso nos ha facilitado el discernimiento de la fe. Hay cosas que nacen de la buena intención. Yo quiero concederle al catolicismo romano, luego de secuestrar al cristianismo y presentarlo como suyo, creer que ellos crearon el magisterio con la única intención de proteger la enseñanza sana y bíblica de Jesús. Pero esto no es más que una actitud paternalista, lo cual ha traído como consecuencia que la gente no quiera ir más allá de lo que su magisterio les ha enseñado. La actitud del creyente promedio, que es la mayoría, ha sido de aceptación y de sumisión. Por ejemplo, creer que habrá un arrebatamiento, creer que habrá una tribulación, creer que habrá un milenio, son cosas que ya nadie cuestiona porque asumimos que así son. Y cuando yo les digo que no lo sabrán, hay gente que me mira con cara de extrañeza pensando que estoy yendo en contra de la sagrada enseñanza de la iglesia, porque hay una cosa que dice la iglesia y hay algo que dice la Escritura, y la Escritura nunca habla ni de arrebatamientos, ni de tribulaciones, ni de milenios como nos lo han enseñado. Pero todo se debió a que pues no pensamos y nos lo comemos tal cual nos lo han dicho. A alguien le pareció bien que una manera de tener controlado al rebaño en paz y unido era decidir qué es lo que la gente debía aprender. Pero como dije hace un momento, cuando llegó la Reforma Protestante en el siglo XVI, a través de Martín Lutero, algo cambió. Ahora, déjeme decir que, contrario a lo que muchos piensan, el movimiento de Lutero no fue la primera ni la única vez que hubo un movimiento que quisiera separarse de la autoridad de la iglesia dominante. Había habido muchos otros, pero el movimiento de Lutero fue el punto de inflexión entre el catolicismo romano y el cristianismo de Alemania, que dio como resultado el movimiento protestante. Lo que yo quiero que noten, mis hermanos, es que la forma de mantener a una iglesia sana y unida y sirviendo a Dios no es a través de miembros pasivos que únicamente reciben como individuos lo que su líder o sus líderes les enseñan, sino ser como los creyentes de Berea, que se abren al diálogo, que preguntan, que cuestionan, que meditan, que analizan y que actúan en consecuencia. En otrora tiempo, eso caracterizó al cristianismo protestante o evangélico. Pero hoy en día no tenemos propiamente un magisterio. No, nosotros no tenemos un magisterio.
pero tenemos líderes clericales que desde sus púlpitos deciden lo que ustedes deben creer o no, aunque sean cosas que no vengan en la Escritura. Y también existe el otro extremo, lo que dije en el punto anterior, que hay ignorantes que todo lo cuestionan sin contar con los elementos suficientes ni la motivación correcta para hacerlo. Por último, se dice que las sectas son la deuda pendiente del protestantismo, porque a raíz de gente que cuestiona sin ningún tipo de freno, ha traído como consecuencia que se creen grupos pseudo cristianos. Pero cuando la gente tiene una actitud sana como los de Berea, la gente cree y está en una fe más sólida, sana y fructífera. Y por último, algo que resaltar. En esta experiencia de Pablo con los de Berea, hubieron quienes no creyeron, porque el pasaje no dice que todos creyeron, sino que muchos creyeron. Quiere decir que hubieron quienes disintieron de Pablo diciendo, pues esto no es lo mío, y yo no creo en lo que dice Pablo. Pero la gran diferencia es que esos que no creyeron no fueron un obstáculo para que los que sí creyeran crecieran y avanzaran en su fe. Y eso sigue hablando del buen espíritu de la gente de Berea. Una vez que Dios anotó una victoria a través de Pablo y Silas en Berea, los malosos de Tesalónica se enteraron de lo que Pablo estaba haciendo en Berea, versículos del 13 al 15. Y con toda la mala intención que puede tener una persona, se organizaron para ir a Berea y boicotear el trabajo del misionero, versículo 3. Pero los nuevos hermanos en Cristo buscaron la manera de salvar a Pablo y lo embarcaron hacia Atenas, dejando como encargados de los nuevos creyentes a Silas y a Timoteo para confirmarlos en su fe, versículo 14 y versículo 15. Pablo pudo irse en paz y confiado por dos razones principales. La primera, porque la incipiente iglesia de Berea estaba en buenas manos, bajo el liderazgo de Silas y de Timoteo. Pero en segundo lugar, porque sabía que los creyentes de Berea tenían un buen espíritu, una mente abierta, una mente escudriñadora y una fe sólida, porque habían depositado esta en el mensaje de salvación de Jesús. El legado que todo pastor anhela es que su rebaño no quede a la deriva si algún día tiene que partir, ya sea que muera, ya sea que se traslade o ya sea que cambie simplemente de residencia. Pero él desea que su rebaño siga hacia adelante, crezca, se mantenga firme, se multiplique y fructifique para hacer la voluntad de Dios, que siga el modelo de los bereanos. Yo quiero decirles, hermanos, que esta iglesia va por buen camino. Diría el refrán, pocos pelos, pero bien peinados. Ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero ya están acostumbrados a un tipo de enseñanza que no es común. Y no es que nos echemos una flor, y no es que nos demos de cebollazos, pero a veces cuando uno llega a diferentes iglesias, a uno únicamente le dan pura sopa. Y ustedes ya están acostumbrados a una buena milanesa con su guarnición con papas, o su, ¿cómo dije que se llamaba este pescado? A su mojarra con su buena ensalada y su refresco de cola. Así es que ustedes ya no pueden esperar menos, sino deben aspirar a más. No están acostumbrados a oír paja, sino alimento sólido en Dios para vida eterna y salvación. Yo les animo a que sean como los de Berea, a que tengan una mente abierta siempre a algo que Dios quiera decirles, ya sea a través de su servilleta pétalo
o a través de cualquier otro maestro de la Biblia, pero siempre, hermanos, equilibrado con el espíritu escudriñador de corroborar que todo lo que les enseñe no solamente venga en la Biblia, sino respalde la enseñanza general de la Escritura, y ustedes crean en consecuencia y crezcan en el conocimiento de la fe y la vida eterna. Muchos de nuestros mensajes en esta iglesia no son populares, porque como diría alguien, nosotros no vendemos morbo, ni vendemos anécdotas, ni historias creadas, sino tratamos, hermanos, de enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Y pocos, literalmente pocos, comparado con la población del mundo, son los que gustan de un mensaje de la Biblia que no esté lleno de suposiciones y de deducciones que no conducen a nada sabio. Así pues, hermanos, sigan adelante en su crecimiento, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, en esta hora de la mañana, ya tarde, Señor, te agradecemos en el nombre maravilloso de Jesucristo la oportunidad que nos has dado de poder exponer tu palabra, de exponer tu verdad. Amén, Señor, de los errores, de las fallas y de las debilidades de quien hoy lo expone. Te pido, Dios, que en la mente de mis hermanos, que en la mente de esta tu iglesia, bendito Dios, pueda únicamente prevalecer, Señor, tu maravillosa verdad. Y que seamos como los creyentes de Berea, Señor. Que podamos tener siempre una mente abierta, con una gran expectativa a aprender cosas que vengan y procedan de ti. Pero sobre todo, Señor, que siempre pasen por el filtro de tu palabra, de tu verdad, la cual es verdad y es eterna. Y que al final, Señor, nosotros creamos y que afirmemos nuestra confianza y nuestra fe en ti. Te bendecimos, Señor, en esta hora por todo esto, en los méritos de aquel que es suficiente, Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.